Está con nosotros Marcos Míguez, que es secretario general de la Federación de Funcionarios de OCE. ¿Qué tal, Marcos? ¿Cómo te va? Hola, buenas tardes, ¿todo bien? Secretario del Agua de FOSE. Secretario está bien. Secretario del Del Agua, Agua. sí. Está Encargado de la bien, Secretaría del Agua. está bien. Marcos, contame un poco qué es lo que pasa. Explicale, si podés brevemente explicanos, empiezo por mí, explícame a mí y a la gente, qué es el proyecto Neptuno y cuál es la posición de la Federación. Bien, Proyecto Neptuno nace por un consorcio de 4 empresas que le entregan un proyecto en mano al directorio de OCE, eh, teniendo en cuenta la faltante de agua que habría de aquí al 2045 en el área metropolitana, que hoy abastece lo que es Aguas Corrientes. El proyecto Neptuno básicamente es una nueva toma de agua bruta del Río de la Plata, una planta potabilizadora, una laguna artificial que se sacaría agua de ahí como un reservorio de agua dulce para cuando el Río de la Plata tenga eventos de salinidad altos y no permita potabilizar el agua del Río de la Plata, y una cañería de 80 kilómetros que iría hasta Montevideo, que ahí se mezclaría con el agua de Aguas Corrientes. Eso sería el proyecto Neptuno, que desde FOSE estamos rechazando porque lo que intenta es mercantilizar, privatizar el agua y a su vez es totalmente inconstitucional. Muy bien, ¿y en qué está la situación? ¿Eso tiene una opinión al respecto o un comentario para hacer? Bueno, no, yo ayer mencioné, porque sabemos que iban a venir, y averigüé, porque realmente me parecía algo interesante. Es una inversión de muchos millones de dólares, que lo que hace es potabilizar el agua a través del Río de la Plata para abastecer a OCE para que pueda abastecer más. Pero hay algo que mencionaste recién que es inconstitucional y yo tengo información de que hay 3 informes de que no lo es. Uno de Martín Rizzo, otro de Augusto Durán, que son 2 constitucionalistas, grado 5, y otro que tengo el nombre por acá, Marcelo, no me acuerdo, que creo que es el jefe jurídica de la propia OCE. También tengo entendido que ustedes tienen algún informe que dicen que es constitucional, pero como siempre, ¿no? Hay 2 lecturas sobre esto y tú decís que es inconstitucional. Claro, no lo decimos nosotros, sino lo dice el 74% que votó en el 2004 la reforma constitucional que ponía el agua como un derecho humano fundamental, y a su vez pusimos como que el agua tiene que ser abastecida por el Estado y garantizada por el Estado. No es de FOSE ni yo que lo decimos, sino tenemos un respaldo del 2004 con el plebiscito del agua, que de ahí es que decimos que es inconstitucional. Sí, eso es la Constitución, es el artículo 47. Cuando yo escuché sobre esta inversión, yo dije, tienen razón, porque ya votamos sobre esto. El agua es dueña del... Pero ¿qué pasa? Cuando uno entra en la información, uno se da cuenta que en realidad el dueño del agua en este caso no es del consorcio. OCE lo que hace es comprarle un servicio a una empresa privada. Yo hoy por hoy te pregunto, el tomaconsumos está a manos de una empresa privada en OCE y sería inconstitucional. La cobranza de OCE está tercerizada, está hecha por privado, sería también inconstitucional. Los proveedores de infraestructura, los dueños de los caños, son privados, arreglan los caños. Quiere decir, con la misma mente que hoy por hoy existe, y muchas de estas cosas fueron creadas en el periodo, en los gobiernos anteriores, tenemos que lo que hace OCE con esto es comprarle los servicios de potabilización, que es un proveedor más como el de toma consumo. Entonces, hay una incongruencia en esto. Decime dónde puede estar equivocado, pero estos son los fundamentos para decir esto. Marcos, como ves, es Antonio no está de acuerdo Sí. contigo. No, pero yo No, le estoy estoy preguntando. preguntando. Bueno, Está bien. está bueno tener esa opinión. Si bien, como dice él, está privatizado muchas veces, no de este directorio ni de este gobierno, y lo hemos denunciado siempre que hemos podido y siempre estamos denunciando este tipo de privatizaciones. Esto estamos hablando de privatización del agua, un derecho fundamental para todos nosotros. Si bien cuando se votó en el 2004, se votó durante todo el proceso del agua potable. No solo en que OCE es el que llega, como abre la canilla uno y es OCE quien le cobra,
sigue siendo constitucional y sigue siendo OCE quien controla el agua. Esto no es así, la empresa va a potabilizar el agua. Pero es inconstitucional entonces, mucho más extrema. Una pregunta, ¿es Sí, inconstitucional entonces que hoy, en lugar de que OCE sea quien cobra o quien hace los arreglos de los caños o quien produce los caños, porque está dentro del marco de todo el proceso, se está haciendo constitucional con eso también, según el criterio de ustedes? Y lo estamos denunciando cada vez que o sea que todo podemos, esto es inconstitucional. Lo estamos denunciando cada vez que podemos y en esta instancia estamos alertando a la ciudadanía sobre este nuevo intento de privatización que no solo es para el área metropolitana, que son unas 2 millones de personas, sino que es por 28 años que va a estar en manos del privado, del consorcio del agua, y los costos que va a tener, que se van a transferir a las tarifas, sin duda. Estamos hablando de 300 millones de dólares más que si la OCE sería quien potabiliza el agua. Bien. Después ahí podemos empezar a conversar y tener dudas. Ya tenemos el ejemplo de Maldonado, que las privatizaciones en el agua no funcionaron, las empresas no se hicieron cargo cuando se tenían que hacer cargo. Hoy por hoy, en pandemia, capaz que hace unos años atrás era una locura hablar de pandemia, pero en pandemia, por la situación de todo esto que influyó la pandemia, en las plantas potabilizadoras muchas veces, más que nada en el interior, los productos químicos que se usaron estuvieron casi faltando. La empresa en estos casos, ¿qué va a hacer? Va a garantizar el servicio, la calidad. Hoy por hoy OCE en las fuentes de agua bruta cada vez están más contaminadas. Esto lleva a que OCE haga inversiones en productos químicos, en nuevas bombas dosificadoras, en nuevos tratamientos, sin verse en la factura de la población, ¿no? La empresa va a hacer estas inversiones para seguir manteniendo la calidad sin tener costo ninguno en las tarifas, porque yo tengo mis dudas y de la federación tenemos dudas que la empresa y el consorcio venga a hacer un rol social como lo tiene OCE. Marcos, Nadia Sanjurjo quiere hacerte una pregunta. Marcos, voy justo por ese lado, te cambio un poquito el foco de la discusión. Aparentemente hay un estudio de factibilidad que tampoco estaría, o sea, habría sido pago por la empresa y por la administración pública, en el cual se divide en 3 categorías medioambientales. En uno tiene 25 puntos que serían de un impacto ampliamente negativo para la zona y la región que se eligió para esto en la Boca de Cufré. Y además porque roza, por ejemplo, dentro de las áreas nacionales, como puede ser el Parque de Santa Lucía. ¿Cuál es la postura que tienen ustedes sobre esto? ¿Está determinado que se tengan que hacer nuevos estudios ambientales? Claro, sin duda. El estudio, como bien tú decías, lo presentó el consorcio. No hay estudios de impacto ambiental desde OCE o de gobierno, si bien tenemos compañeros que nos han alertado sobre lo que puede generar, por ejemplo, el embalse que se va a hacer, la reserva de agua dulce que se va a hacer, que va a ser inundar campos que hoy son productivos. ¿Qué va a pasar? También tenemos conocimiento que hay pescadores de la zona que van a ser trasladados de alguna u otra forma. Si bien el impacto ambiental lo dice el consorcio, desde el gobierno no están realmente los impactos ambientales que va a tener todo este tipo de obra. Más que nada la obra en sí, ¿no? Marcos, ¿algo más que quieras contarle a la gente aprovechando este espacio que te estamos dando para hacer llegar a la población tu mensaje como secretario del agua de la Federación? Sí, alertar este nuevo intento de privatización, porque esto se sacó, como quien dice, de los pelos. En abril presentaron el proyecto de factibilidad, o se lo aprobó a mediados de abril y por la ley tendría 4 meses para saber qué tipo de financiamiento va a tener este tipo de obra. Estaríamos hablando de agosto, tendría que estar. Así que estamos a contratiempo, alertando a la gente, como decía, la gente que votó a favor de las empresas públicas, del agua potable a mano del Estado en 2004, que nos acompañe nuevamente en esta lucha sobre evitar las privatizaciones del agua. Bueno, teníamos ciertas charlas que venimos dando semana a semana. Este jueves vamos a estar en Maldonado haciendo una charla abierta, alertando, charlando, debatiendo sobre este tema. El 15 tenemos una charla en Santa Lucía y bueno, ahí vamos viendo cómo va avanzando este proyecto y ahí veremos qué medidas vamos tomando desde la Federación. Muchas gracias, Marcos Míguez, por estar aquí con nosotros en Buscadores a través de BTV y de Canal 5.
Muchas gracias a ustedes. Gracias.